Bienvenidos a otro nuevo video tutorial. En este caso dejamos aparcado el programa Megakin y nos vamos a centrar en una utilidad llamada comparador gráfico de quinielas. Es una utilidad integrada en Excel, donde en un primer vistazo nos aparece una pestaña con la información de la misma y información del autor. Su autor es un quinielista muy conocido y muy experimentado en el mundillo, llamado Jorge, se le conoce como JCE y es el gestor de la peña Fáciles y Rentables, una peña muy conocida en el ámbito de quinielista.com. Sin más, le damos a continuar y vamos a un poco a ver, en este primer vídeo lo que vamos a ver es un poco cómo funciona y en qué consiste esta magnífica utilidad. Bueno, por un lado, para empezar la simulación, la utilidad lo que necesita es los porcentajes apostados de la jornada, los porcentajes apostados en live, y yo se los voy a cargar aquí. Se puede trabajar con 14 o con 15 partidos. Yo recomiendo trabajar con los 15 partidos, es decir, tener en cuenta el pleno 15 para la simulación. ¿Vale? Nos va a pedir la recaudación, la previsión de la recaudación. Yo le voy a dejar aquí por defecto 5 millones para esta jornada de prueba. Y deberemos introducir, si en el caso de haber bote, pues deberemos introducir el importe. Yo lo voy a dejar en 0. Voy a cargarle los porcentajes reales, también con los porcentajes del pleno al 15. Y voy a cargar una jugada de prueba que yo he puesto jornada de ejemplo, pero realmente es una jugada que fue sellada por nuestra peña en la jornada en cuestión. ¿Vale? La jugada consta, o la combinación consta de 1150 apuestas, que es un importe de unos 862 euros. Y lo que vamos a hacer, yo le voy a dar ya a simular, y mientras simula voy a explicar un poco en qué consiste. Número de jornadas para una temporada lo vamos a dejar por defecto en 62 jornadas, que es el número de jornadas que nosotros consideramos que puede tener aproximadamente una temporada. Bueno, mientras simula, voy a explicar un poco en qué consiste la utilidad. La utilidad, por un lado, toma los porcentajes apostados y por otro lado los porcentajes reales. Y lo que hace es simular la misma jornada como si se fuera a disputar un número elevado de veces. Nosotros podemos parar, presionando la tecla salir de nuestro teclado, podemos parar la simulación cuando queramos. Yo recomiendo aproximadamente unas 100.000 simulaciones como mínimo sí deberían hacerse. No obstante, hay casos en que quizá es bastante, vamos a decir, un poco recomendable no pasar a lo mejor de las 15.000 o 20.000 simulaciones, porque también vamos a ver algunos detalles interesantes en los gráficos. Pero bueno, ahora por defecto vamos a hacerle que llegue a 50, 60.000 simulaciones. Y lo dicho, el programa está simulando la jornada con los parámetros que nosotros le hemos introducido. Está simulando la jornada como si se fuera a disputar un número elevado de veces, para poder ver el comportamiento de la combinación que yo le he introducido, cómo se comporta en el corto, medio y sobre todo en el largo plazo, que es lo que nos interesa. Bueno, voy a parar ya la simulación y ahora la utilidad nos va a devolver una serie de pestañas. Vamos a empezar hablando de esta primera pestaña, donde nos vamos a encontrar. Voy a cambiar el tipo de color del gráfico, la presentación del gráfico, para que se vea un poco mejor los porcentajes. Bueno, en esta pestaña lo que nos aparece son 3 discos, donde cada uno representa un periodo de tiempo. Es decir, el disco interior lo que representa es el corto plazo, el disco que está en el medio representaría el medio plazo y el disco exterior lo que representaría es el largo plazo. Por los parámetros introducidos, corto plazo indudablemente es una jornada, medio plazo representaría una temporada
en este caso de unas 62 jornadas, y el largo plazo representaría 10 temporadas. Bueno, pues aquí lo que nos devuelve el programa es la probabilidad, en base a las probabilidades, porcentajes que nosotros hemos introducido reales, ¿vale? El programa lo que nos va a devolver es hacia cada categoría de premios con la probabilidad real que vamos. Es decir, a modo de ejemplo, podemos ver que iríamos en esta jornada con el 1% de probabilidad hacia 14, ¿vale? De la misma manera que nos dice que en una temporada, es decir, si esta jornada se jugara siempre la misma jornada durante una temporada entera, pues tendríamos el 29% aproximadamente de probabilidades de lograr 14, más un 16% incluso de lograr un 15, es decir, como mínimo lograr 14 pues sería la suma del 14 más el 15. Y, por ejemplo, a largo plazo, los números ya mejoran considerablemente y la utilidad en este caso nos dice que tendríamos el 81% de probabilidades en 10 temporadas de alcanzar 14, un 18% de probabilidades de alcanzar 14 y el 81% de las probabilidades de alcanzar la categoría de 15. Vemos aquí que nos devuelve un 1% en la categoría de 13. Esto quiere decir que, traducido a porcentajes, que en el 99% de los casos, con esta combinación, a largo plazo vamos a obtener premio de 14 o de 15. Bueno, pasamos a una siguiente pestaña donde nos aparecen los porcentajes de premios que se mantendrían en cada categoría en el caso de que nosotros la jornada esté empezada y nosotros queramos introducir ya los resultados que se van dando. Esta pestaña la vamos a dejar para más adelante y bueno, la comentaremos más adelante porque en este caso solo vamos a hablar de la jornada a priori sin ningún resultado. Nos encontramos esta otra pestaña donde aparece la recuperación por categoría y la esperanza matemática global de la combinación. Bueno, voy a explicar un poco en qué consiste este gráfico, donde ya aparecen datos muy reveladores y muy interesantes de la jugada que le hemos introducido. Bueno, por un lado tenemos todas las categorías de premios representadas por estas burbujas. Cada categoría de premios nos aparece la esperanza matemática o la recuperación que nosotros tendríamos a largo plazo con dicha categoría. Os voy a poner un ejemplo. Esta jugada en cuestión a largo plazo recuperaría el 16,13% de lo invertido solamente con la categoría de 10 aciertos. Es decir, si la misma jornada se jugara durante mucho tiempo, acabaríamos recuperando el 16% de lo invertido solamente con los premios de 10 que fuéramos obteniendo. Bueno, pues lo mismo es aplicable a todas las categorías de premio. En videotutoriales futuros os explicaré muchos detalles sobre este gráfico porque si se sabe interpretar de la manera correcta aparecen unos datos muy reveladores y muy interesantes para nuestros intereses. Otro dato interesante, la EM global. Bueno, esto significa que este 1,32 significa que con esta combinación en cuestión a largo plazo recuperaríamos el 132% de lo invertido. Es decir, obtendríamos beneficio y la combinación sería rentable. Luego nos aparece en cada burbuja el premio medio, ¿vale? Por ejemplo, en la categoría de 14, bueno, pues nos dice que con esta combinación de media, con el 14 obtenemos casi unos 31.000 euros. Y luego nos aparece un dato también muy interesante que normalmente no se suele tener en cuenta. Y es un dato interesante porque muchas veces esto acaba con la paciencia de los quinielistas. Si nos fijamos en la burbuja de la categoría de 14, nos dice que para llegar con esta combinación en cuestión, para llegar a obtener la categoría de 14,
lo normal será primero haber obtenido unos 21 treces aproximadamente, es decir, cada 20-21 treces de media obtendríamos 14. Bueno, pues lo mismo aplicable a todas las burbujas que tenemos aquí. Por ejemplo, con la categoría de 15 pues pasa lo mismo. Cada 3 14 aproximadamente lograríamos un 15. Como podéis ver, la quiniela no es solo acertar 14 o acertar 15. Ya veis cómo solo con la categoría de 10 recuperaríamos un 16%, con la categoría de 11 un 15%, casi nos iríamos a un 31% solo con estas dos categorías, más 20, 40, bueno, pues imaginaros, recuperaríamos casi el 70% de lo invertido solamente con los premios de arrastre. Es decir, si esta combinación se jugara siempre y la jornada se repitiera una y otra vez, solamente con los premios de arrastre ya obtendríamos el 70%, recuperaríamos el 70% de lo invertido. Lógicamente nos pondría en beneficio pues ya todos los premios que obtuviéramos con los 14 y los 15 aciertos. Bueno, pasamos a otro gráfico donde nos aparece, este es un gráfico relativamente nuevo, añadido hace poco en la utilidad por Jorge, ¿vale? En este gráfico lo que nos aparece es la simulación en número de años, es decir, para esta prueba que estamos realizando en cuestión, pues el programa ha simulado 926 años, es decir, 926 temporadas, ¿vale? Entonces nos aparece un gráfico con la evolución del saldo que tendríamos. En este caso os voy a dar un poco el detalle de cómo hubiera ido la jugada, ¿vale? Es decir, a muy largo plazo, si la misma jugada, si la misma combinación se jugara siempre y la jornada siempre fuera la misma, bueno, pues como veis aquí, con una inversión de 862 euros por cada jornada, acabaríamos llegando a acumular unos 16 millones de euros. ¿Vale? Entonces también nos aparece un dato interesante, que sería bueno, los máximos periodos de pérdidas, y también el gráfico nos devuelve la recta de regresión con la ecuación aquí de la pendiente, la correlación y tal, ¿vale? Y un medidor muy interesante, que esto a simple vista con una combinación no nos sirve de mucho, pero cuando analizamos varias combinaciones a la vez, pues es de mucha utilidad, esto del K-ratio. Bueno, el K-ratio es una medida que se utiliza normalmente en bolsa, en las inversiones, donde nos indica, esta medida indica un poco la volatilidad de nuestra inversión o el riesgo que corremos con ella. Bueno, pues cuanto mayor es el número que nos devuelve el de K-ratio, representa que nuestra inversión es más consistente en el tiempo y, bueno, como podéis ver en esta prueba, imaginad el gráfico del beneficio acumulado, pues es totalmente recto y se ajusta perfectamente a la recta. Es decir, tendríamos, si siempre se jugara esta misma jornada, pues imaginad, tendríamos una combinación que, bueno, no nos ofrecería mucho riesgo en el tiempo y por lo tanto pues podríamos estar muy tranquilos con ella. Bueno, hablaremos largo y tendido de este tipo de gráfico en próximos videotutoriales. Ahora de momento le hemos echado un vistazo así rápido, ¿vale? Vamos a pasar a otra pestaña donde también le voy a cambiar un poco el color, cada uno se lo pone a su manera, ¿vale? En esta pestaña también es interesantísima porque nos aparecen los periodos de maduración y la inversión necesaria de nuestra jugada. Bueno, esto es muy sencillo, aunque parezca que aquí hay muchas veces muchos números y tal, es muy sencillo de leer, ¿vale? Para esta jornada en cuestión, la simulación nos dice que
aproximadamente necesitaríamos unas 80 jornadas para recuperar lo invertido. Es decir, si nosotros estuviéramos jugando en una temporada, lo más probable es que con esta combinación necesitáramos algo más de una temporada para recuperar la inversión. Es cierto que a largo plazo es rentable, pero bueno, necesita su tiempo y probablemente llegaríamos a unas 80 jornadas, que es algo más, es temporada y media, ¿vale? Necesitaríamos un desembolse total de unos 14.000, unos 15.000 euros y bueno, para lograr llegar hasta ese punto. Es decir, con 862 euros por jornada para esta combinación en concreto, vamos a necesitar invertir unos 15.000 euros para poder llegar al punto donde obtengamos ya el retorno de la inversión y entremos en beneficio. No obstante, el gráfico nos dice que esto es muy probable, altamente probable, pero debemos ir con cuidado y debemos pensar que con una serie muy mala de azar en nuestra contra, todos sabéis que la varianza interviene muchísimo en todo tipo de inversiones, sean de bolsa, sean en apuestas deportivas, incluso más en la quiniela, ¿vale? Entonces el gráfico nos ofrece este dato como que, bueno, lo normal es en unas 80 jornadas recuperar la inversión y estar en beneficio, pero no obstante debemos tener cuidado porque incluso este periodo podría alargarse a las 2.377 jornadas y necesitar unos 276.000 euros de inversión para recuperar, para poder ponernos en positivo. Esto sería una situación muy remota, pero el gráfico nos avisa de que podría darse esta situación. Bueno, por último pasamos a una pestaña final para concluir un poco el video tutorial de hoy, ¿vale? Donde nos aparece la probabilidad de rentabilizar a corto, medio y largo plazo. Como veis aquí en la leyenda del gráfico, bueno, nos aparece cada curva a qué periodo de tiempo pertenece. También es muy sencillo de leer. Por un lado, en el eje X nos aparece la rentabilidad y en el eje Y nos aparece la probabilidad de obtener dicha rentabilidad, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos también el dato de la esperanza matemática global de la combinación, al igual que en la pestaña de categorías, donde, bueno, nos dice que efectivamente a largo plazo esta combinación recupera el 132% de lo invertido y es una combinación rentable. Bueno, la curva azul nos indica que a corto plazo nuestra probabilidad de rentabilizar es del 16%. A medio plazo sube al 47% y a largo plazo nuestra probabilidad de rentabilizar es del 85%. Os explicaré en los próximos videotutoriales muchas cosas sobre este gráfico. Es un gráfico también muy revelador porque las curvas y sobre todo la posición de las curvas nos va a indicar muchos datos de nuestra jugada. Utilizaremos muchas combinaciones de prueba, incluso combinaciones descargadas de otras peñas, sin poner el nombre en cuestión de la peña que se analice, ¿vale? Donde veremos combinaciones que son rentables y combinaciones que no lo son, y podremos ver concretamente cómo se comportan las curvas, estas tres curvas, en cada una de ellas. Bueno, todas las pestañas de la utilidad son interesantes, unas más que otras. Yo lo que voy a hacer, como os he dicho en próximos vídeos, es analizar combinaciones concretas y explicaros detalles para que podáis ver cómo funciona un poco la estructura de la quiniela en términos de rentabilidad y sobre todo ligado siempre a una inversión a largo plazo. Bueno, pues con esto me despido. Os voy a dejar en la descripción del vídeo, os voy a dejar un enlace donde podéis descargar esta magnífica utilidad. Y me comentó el autor hace un tiempo
que bueno, todas las dudas que tengáis me las podéis plantear, o si tenéis dudas que yo quizá no pueda resolveros porque yo no soy el creador de esta utilidad y hay algún detalle que puede ser que se me escape, bueno, pues podéis mandarle un correo a su autor y me comenta que estará encantado de responderos y aclararos todas las dudas. Bueno, pues con esto me despido y volveré con próximos vídeos ya sobre esta utilidad y bueno, probaremos con combinaciones. Probaremos varias combinaciones y lo que haré es alterar estas combinaciones para que veáis cómo se puede mejorar, por ejemplo, cómo se puede mejorar la probabilidad de rentabilizar a corto plazo, pero esto será a costa un poco de la recuperación que tengamos de la inversión a largo plazo. Os lo explicaré y podréis ver cómo se juega con este tipo de parámetros. Bueno, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.